Como le decíamos, ya tenemos la comunicación con Eduardo Tognoli, el diputado nacional que representa a Santa Fe. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches a la audiencia, ¿cómo va? Bueno, un poco ya con la tranquilidad después del día que hemos tenido y un poco más tranquilo para hacer un análisis. ¿Qué pasó realmente en el Congreso? Porque se encaminaba como que por lo menos, si bien no lograba todo su objetivo, lo que era mi ley, pero se llevaba varios artículos, varios de una ley que tanto quería y que ahora la baja definitivamente. ¿Qué pasó en el Congreso? Entiendo yo que es el final anunciado de una serie de desencuentros que no son más que la expresión de la imposibilidad de imponer, te diría que contra todo pronóstico, una ley de las características que proponía la ley Ómnibus, ¿no? Que en la forma es un intento de reforma constitucional encubierta, si sumamos la ley Ómnibus con el DNU, y en el fondo un intento de reforma estructural de nuestra economía y de nuestra sociedad, pero al que se le pretendió dar un tratamiento exprés en la Cámara de Diputados y un tratamiento exprés de cara a la sociedad también, ¿no? Que tenía mucho para decir al respecto. Por el Congreso de la Nación, gracias al accionar de nuestro bloque y de otros bloques, desfilaron un número importantísimo de organizaciones de nuestra comunidad, del sector productivo, laboral, educativo, cultural, de la ciencia y la tecnología, de las empresas públicas estratégicas, y dieron cuenta de su oposición mayoritaria. El 85% de los que participaron dijeron que esta ley o una parte de esta ley afectaba directamente sus intereses y hacía que la Argentina fuera un camino de difícil retorno, ¿no? Un camino de degradación de difícil retorno. Entonces, ¿cómo pretendían hacer pasar esto en el Congreso sin que hubiera ningún tipo de conflicto? ¿Cómo pretendían, por ejemplo, avanzar en el artículo 7, que es el lugar donde se frenó la discusión, que es el de las privatizaciones, con diputados y diputadas que después tienen que volver a sus provincias donde muchas de esas empresas públicas cumplen un rol importantísimo y además son grandes dadoras de empleo y de trabajo para los proveedores de esas empresas públicas estatales, ¿no? Ahora, a ver, yo te quiero plantear lo siguiente. 360 y pico de artículos, perdón, 600 y pico de artículos que no pasaron por todas las comisiones que tendrían que pasar y que el debate no se dio como tendría que haberse dado por la magnitud de lo que significaba cada artículo, que era casi una ley en sí mismo. ¿Fue digamos, una falta de experiencia haber puesto todo dentro de una sola ley? No, yo creo que se combinó cierta falta de experiencia en la resolución, ¿no? En el remate de esto y en el manejo de los tiempos, de las negociaciones, etcétera. Pero insisto con que lo más gravoso y lo que generó que hubiera un freno en el Congreso de la Nación a esta iniciativa es el contenido profundo de estas leyes. A ver, no se puede reformar la ley de salud mental sin pasar por la Comisión de Salud del Congreso, pero no es una cuestión, no es un formalismo lo que estoy planteando. Se requiere ese paso para que puedan intervenir expertos en la materia, organizaciones de la comunidad que se dedican a esto, efectores públicos que se dedican a la cuestión de la salud mental, especialistas en derecho que señalen qué sucede si se toca tal o cual norma. No se puede derogar sin más la ley de pesca o las disposiciones protectivas que establecía la ley de pesca, que establece la ley de pesca para la industria naviera y para la industria pesquera nacional, sin pasar por la Comisión de Intereses Marítimos y Pesqueros. No se puede derogar o reformar todas las leyes de defensa de la competencia, defensa de usuarios y consumidores sin pasar por la Comisión de Defensa de Usuarios y Consumidores y de la Competencia. Y así con aspectos que se te ocurra de esta ley. Repito, no es un planteo formalista, es un planteo que tiene que ver con la forma en la que se construye la democracia y con el que se consolida la toma de decisiones, porque aparte ninguna de esas reformas iba a tener
después la legitimidad necesaria para ser respetado por todos los actores institucionales, sociales, etcétera, íbamos a terminar en un marco de inseguridad jurídica como el que generó el DNU en un montón de aspectos de nuestra vida económica y social, que iba a generar que nadie supiera bien a qué regla atenerse. Fíjate lo que está pasando con los alquileres y la derogación de la ley de alquileres. Había que reformarla, era buena, era mala, bueno, lo discutimos en el Congreso mucho tiempo, se hicieron reformas. Ahora, ir sin más a una derogación, lo único que estableció es la ley de la selva por un lado, pero por el otro lado, inquilinos, en este caso en particular, pero podríamos reproducirlo en cada una de las áreas, que están prestos a ir a la justicia para intentar frenar abusos. Lo mismo con el aspecto laboral, y por eso la justicia lo frenó preventivamente, ¿no? Ahora, ¿vos qué crees que se viene ahora? ¿Gobernar por decreto? Porque dice ya no va a mandar más ley, ya no lo quiere. Comienza ahora el ataque a las provincias. Fíjate que acaba de anunciar que no va a haber más subsidio para el transporte para todo el interior, castigando a Santa Fe, Córdoba, que son las provincias que mayor subsidio recibía, poniendo en jaque al transporte en cada lugar. Es decir, ¿cómo ve el panorama de aquí en adelante vos? Yo creo que esto del transporte, por ejemplo, de recortar los subsidios de transporte, lo iban a hacer igual. Me parece que en todo caso van buscando excusas discursivas para justificar, ¿no es cierto?, una decisión que es llevarnos a la recesión. Hay una tarea de inducción a la recesión de nuestra economía. No es impericia, es una decisión clara de ir por una recesión. Cuando Javier Milei ganó el balotaje y todavía no había asumido, habló de una estanflación, de que la Argentina iba a una estanflación. Pero en realidad era una expresión de deseo. La Argentina hasta ese momento tenía un montón de problemas, no lo vamos a negar. Tenía inflación alta y tenía un problema de salario e ingreso y una desigualdad estructural que se arrastra desde hace muchas décadas. Ahora bien, el gobierno que llegó no solucionó ninguno de esos problemas y los agravó en realidad, porque pretende a través de una brutal recesión licuar los salarios, los ingresos y bajar lo que ellos llaman el costo argentino, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros lo que decimos es que estas medidas van a ser cosas de todos los días. Han decidido retirar los subsidios al transporte, porque no es solamente una forma de ahorrarle recursos al Estado central, es una forma de demoler la actividad económica. Cuando se sacan los subsidios de transporte, aumenta el boleto. Cuando aumenta el boleto, se bajan los usuarios del sistema. Cuando se bajan los usuarios del sistema, lo primero que se cae es la actividad comercial de las grandes ciudades. Rosario y Santa Fe van a sufrir un golpazo en pocos días ante cada aumento del boleto en su actividad comercial para arrancar y en su actividad económica en general luego. Ahora, nunca visto es que un gobierno, a través de su oficina oficial, su vocero, larguen tuit con listado de gente que estuvo acompañándolo y al que no lo acompañó tratándolo de traidores. Esto rompe cualquier puente de diálogo con el Congreso, ¿no? Sí, se ha visto cosas similares, pero en gobiernos de facto. Las listas negras las hacían los gobiernos de facto. Y eso es grave. Ese es el escenario al que nos está llevando Javier Milei, un megalómano, un soberbio, mesiánico, que además cree realmente que es un enviado de las puertas del cielo, él y su hermana, y que el resto de la sociedad tiene que hacer lo que él dice. Y amparado en los votos que sacó, y hay que decirlo, en un balotaje, la gente no elige, sino que opta. Y tengo para mí que una parte importante de ese electorado que le permitió ganar el balotaje, más que votarlo a él y a su programa, votó en contra de nuestro gobierno, el gobierno anterior. Y así son las reglas de la democracia. Ahora eso no lo habilita a creer que tiene aval pleno para llevar un programa brutal, recesivo y de empobrecimiento de la mayoría de la población. Más temprano que tarde va a haber una reacción incluso de muchos que lo votaron, no en el balotaje, sino en primera vuelta, porque yo estuve en la plaza el día que asumió y pude observar cómo los que fueron a avivarlo y aplaudirlo durante esa jornada no eran los votantes del macrismo de Recoleta, ¿cierto? Eran, en general, familias muy humildes del conurbano bonaerense, las mismas familias que hoy no van a poder pagar el transporte para ir a laburar o para ir a estudiar.
Pensá, esto con lo último para terminar, ¿pensá que se va a animar a hacer un plebiscito? Mira, no, constitucionalmente para lo que él lo quiere hacer no está habilitado, no se puede hacer sobre una base, un plebiscito sobre una base tan amplia como es una ley que tenía 880 artículos si sumamos la ley y los anexos, ¿no? Los plebiscitos, primero que no tienen un carácter vinculante y segundo que refieren a temas específicos. No sé, tomemos el ejemplo ahora que está en danza por estos días. Si está de acuerdo o no con la derogación de la ley del aborto. Eso es un plebiscito que aún no siendo vinculante es sobre un tema específico, sobre claramente la ciudadanía se puede expresar. Ahora, preguntar por una ley de esas dimensiones en realidad termina convirtiéndose en un plebiscito al presidente de la nación, si están a favor o en contra, porque nadie en su sano juicio, si no pudieron hacerlo de punta a punta los mismos diputados, que para eso tenemos gente que trabaja con nosotros, asesores, etcétera, y nos dividimos el trabajo. Imagínense que cualquier hijo de vecino no va a poder abordar punto por punto esos 880 artículos. Se convierte en un plebiscito a la persona. Claro. ¿Y qué pasa si pierde ese plebiscito? ¿Qué pasa si pierde ese plebiscito en términos personales? No va a pasar, es inviable, no va a suceder. Lo que tiene que hacer Javier es gobernar y entender que no puede gobernar contra el 90% de la sociedad. Eduardo, como siempre, muchas gracias. A vos, un abrazo muy grande. Bueno, hasta aquí entonces la palabra del diputado nacional Eduardo Tognoli. Ya vamos a ver si contamos también con otro de los invitados de la fecha de hoy.